decía la pastora, vamos hoy a iniciar una serie de estudio acerca de las generaciones, de las maldiciones y bendiciones generacionales que pueden venir a nuestra vida. Sabemos que lo que nosotros hablamos, sabemos lo que nosotros proferimos por nuestra boca tiene poder, eso lo sabemos. Y cómo podemos afectar a nuestros descendientes, a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y muchas, 3, 4, 5 generaciones adelante, porque sabemos que todo eso va a repercutir en ellos y eso lo vamos a aprender durante todos estos domingos que vamos a estar conectados. Es un tema bastante interesante que lo hemos escuchado, que hemos dicho, que hemos renunciado a maldiciones generacionales y todo eso, pero en ocasiones ni siquiera entendemos lo que estamos haciendo. A veces simplemente repetimos y repetimos y no sabemos el trasfondo que trae todo esto. Hoy la ciencia, la gente le ha puesto tanto cuidado a esto que inclusive todo esto de la libertad de género y la afectación de género que hoy está atacando a los muchachos, a los nuevos eh, descendientes o las nuevas generaciones de este milenio, han estado estudiando esas brechas generacionales que hay atrás, donde esos muchachos muchas veces están tan desorientados precisamente por eso, porque sus padres o los padres de sus padres cometieron errores o heredaron ellos algunas cosas que hoy les están afectando. Ese estudio, hoy ese enfoque de género ha hecho que se detengan a revisar eso. Los psicólogos, los psiquiatras han estado revisando esas brechas generacionales que hay ahí entre esos muchachos, no solo de pobreza, de maltrato, de un montón de cosas, de drogadicción, de alcoholismo, de abandono, de tristeza o de muchas otras cosas que pudieron haber afectado o que pueden estar afectando hoy la vida de los muchachos. Y puede afectar la vida de sus hijos si llegan a contraer matrimonio y llegan a desarrollar una familia. Hoy las nuevas generaciones andan tan desubicadas, tan desorientadas que debemos detenernos a pensar qué le vamos a dejar a nuestros hijos, qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos. Por eso le pido al Señor, Padre poderoso, aquí bajo tu presencia, que nos guíe, Señor, que sea yo solo un instrumento, Señor, que solo sea la voz para que tú puedas comunicar a tu pueblo todo lo que les quieres enseñar, Señor. Yo solo soy un instrumento, Señor, un vaso, para que tú puedas llevar una palabra a cada corazón, a cada persona, a cada familia, a cada hogar que se encuentra representado por los que estamos aquí reunidos, Señor, conectados a través de este medio, Señor. Que tú puedas impartir una palabra, una enseñanza, Señor. Que no sea palabra de hombre, que sea tu palabra, Señor. Que aunque fue escrito y publicado, Señor, por una persona, creemos y sabemos y tenemos la fe que fue guiado por ti, Señor, por tu Espíritu Santo, para la enseñanza y edificación y consolación de tu iglesia, Padre poderoso. Por eso te damos gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada una de estas familias, que abra su corazón, Señor, que limpie su vida, el pie, la cabeza, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor, para que podamos entender tu palabra. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En la iglesia, como les decía, esta serie de generación, de estudios generacionales o de maldiciones generacionales o como más lo llamamos, rompiendo maldiciones. Vamos a encontrarnos hoy vamos a ver solo la introducción, pero vamos a encontrarnos con qué es, vamos a conocer qué es una maldición, la definición de una maldición,
cómo se desatan esas maldiciones, qué tipos de maldiciones existen, la fuente de todas esas maldiciones, características de esas maldiciones o raíces de amargura, esas maldiciones generacionales. Como ven el tema y muchos temas más, como ven el tema es interesante, bastante interesante y por eso es importante que no lo pierdan, que no se desliguen, porque para no perder el hilo de todas estas enseñanzas. Nuestro Dios es un Dios de generaciones. Y cuando entendemos esa verdad, nos damos cuenta de qué hacemos o entendemos parte del propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra. A veces pensamos que el tiempo que vivimos, que estamos aquí, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué hemos hecho? Ya escribí un libro, ya sembré un árbol, ya tuve hijos, ya cumplí. No sabemos. A veces ni siquiera entendemos el propósito que tiene el Señor en nuestra vida aquí en la tierra. Y el tiempo que el Señor nos permite vivir, ojalá llegáramos a 90, 80 años llenos de salud, pero pensando si hemos hecho algo o fue o dejamos algo en esta vida, en esta tierra, o simplemente nos la pasamos pensando que es mucho tiempo viviendo y que simplemente pasamos por tristezas, por alegrías, por cosas buenas, por cosas malas. Pero de pronto el Señor nos tiene aquí simplemente para abonar, para arar el terreno o sembrar lo que nuestros hijos o las nuevas generaciones van a recoger. Y eso es importante conocerlo y tenerlo presente, que siempre nosotros hemos pensado y hemos hablado a través de mucho tiempo que nosotros tenemos una gran herencia allá en el cielo y que el Señor, nuestra herencia no está aquí en la tierra, está allá en el cielo y el Señor nos tiene ya grandes habitaciones y cosas y coronas y tesoros para nosotros, que simplemente vamos a estar viviendo con Él allá. Y eso yo quiero que es la herencia más grande y más bonita, no importa los tesoros ni las coronas, representadas como cosas físicas, ¿no? Porque esas coronas representadas en galardones y cosas bonitas que el Señor nos da, pues es espectacular. Pero sí, en la tierra el Señor nos da herencia también. El Señor nos establece en un lugar, en algún territorio. El jueves veíamos con la pastora cómo el Señor nos establece en un lugar y en ese lugar nosotros debemos echar raíces y dejar una herencia para nuestros hijos, para nuestras nuevas generaciones. Entonces, no solo es el tiempo que pasamos acá, si el Señor nos estableció aquí en la tierra era por algo, por algo que nosotros teníamos que venir a hacer, porque tenemos un propósito. Y qué mejor que pensar en las nuevas generaciones. Ellos dirán, pues yo no tengo hijos, no importa, hay nuevas generaciones que vienen. Qué bueno usted hacer un planeta mejor para las nuevas generaciones. Qué bueno es hacer usted su territorio, su casa, su cuadra, su barrio para nuevas generaciones, no dañarlo, no destruirlo. Eso es herencia también, no solo la parte física y monetaria, es dejar un mejor mundo, una mejor vida, unas enseñanzas. Eso es herencia, eso le está dejando usted eso a nuevas generaciones. Todo aquello que usted enseñó, todo aquello que usted dejó a otros, eso es una herencia. Y eso lo vamos a ver a través de todas estas charlas, de todas estas prédicas o enseñanzas de este seminario de Rompiendo Maldiciones. Son temas bonitos que debemos ir llevando poco a poco. Hoy en día, pues las nuevas generaciones no tienen mucho que heredar en una familia disfuncional, como todos los tenemos, porque todos decimos, pero es que mi familia es diferente, es que tuve un padre que nos abandonó a temprana edad, o una madre que murió a temprana edad, o todos, créame que todos tenemos familias disfuncionales y no hay mucho que recoger. A veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué tengo que recoger yo de mis abuelos o de mis padres o de los padres de mis abuelos? Y nos ponemos a mirar y como decía la pastora, qué bonito sería empezar a crear ese árbol y empezar a irnos de para atrás. ¿Qué había atrás? No deseando, sino más bien conociendo lo que existía y por eso vamos a aprender a hacerlo
de la manera adecuada. Pero hoy las nuevas generaciones más bien están llamadas a que ellos mismos labren esa tierra, preparen la nueva generación que viene después de ellos. Porque en ocasiones nuestros padres o nuestros abuelos más bien nos dejaron cosas que cortar, que romper. No nos dejaron cosas para disfrutar o para nosotros multiplicar. A veces si nos ponemos a mirar debemos renunciar a muchas cosas y eso nos lo han mostrado, nos lo ha enseñado la pastora, que hay muchas cosas por las cuales debemos nosotros cortar y de raíz y dejar atrás. Cosas que no nos sirven, cosas que hacen de nuestra vida algo más difícil. Por eso somos más bien llamados a sembrar, a alistar, a dejar todo preparado para nuestros hijos, para esas nuevas generaciones, que ellos sean los que vienen a recoger, que ellos sean los que puedan recoger ellos y sus hijos. ¿Sí? Muchos de nosotros estamos llamados a preparar esas pistas, esas carreteras para que ellos despeguen, para que ellos puedan salir volando hacia un nuevo mundo, hacia un nuevo territorio, hacia un nuevo espacio donde puedan disfrutar de aquellas cosas que el Señor, o la bendición del Señor, trajo a nuestra vida. Tratar de dejar un mundo mejor. Hoy, gracias al Señor, yo veo algún tipo de materias dentro de mi trabajo y hoy la gente se está preocupando mucho por la sostenibilidad de los productos, que sean productos sostenibles, que sean amigables al medio ambiente, que no perjudiquen el alrededor o el ambiente donde vivimos. Hay muchas empresas, muchas personas que se están preocupando por eso. Eso es dejar herencia para un nuevo pueblo, para una nueva generación. Lo que sucede es que no todo el mundo piensa de la misma manera y no todos actúan de la misma manera, por eso aparecen esas brechas intergeneracionales. Habrá una generación que trabaja en pos de eso, de cuidar el ambiente o de cuidar o de arar espiritualmente para una nueva generación, pero vendrá otra y cortará eso. Por eso debemos de enseñar cada día más y enseñarle a nuestros hijos que deben dejar herencia para sus hijos, para los hijos de sus hijos. Si los podemos llegar a conocer. Muchos tienen la fortuna de conocer a sus bisnietos y qué bonito sería dejarles algo, dejar una pista preparada para que ellos despeguen, para que ellos puedan hacer una nueva vida con mejores condiciones, con mejores formas de vida, no sin pensar egoístamente y no pensar que solamente debemos vivir el día a día, que solamente nos preocupemos por nosotros, por lo que nos pasa a nosotros, por lo que en nuestro corazón, en nuestras oraciones, solo pidamos para nosotros, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor solucione nuestros problemas. Debemos pensar también en nuestros hijos, en las futuras generaciones. Muchas de esas, y eso lo vamos a ver más adelante, muchas de esas promesas que el Señor ha hecho en nuestra vida, debemos recordar que el Señor es un Dios de generaciones. Dios trabaja con 2 o 3 generaciones adelante. Recuerden la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Él le hizo una gran promesa y que él iba a ser padre de multitudes y que le iba a dar un nuevo territorio y lo hizo salir de allá, de donde vivía, de Ur, de los caldeos, y le mostró una nueva tierra y le prometió una tierra que fluía leche y miel. Y no fue así, sino hasta la generación inclusive ni siquiera de su hijo Isaac, ni de su hijo Jacob, el hijo de Isaac, sino después de sus 12 descendientes de Israel o de Jacob, de los hijos de ellos, 2, 3 generaciones más adelante, porque nos cuentan que cuando la Biblia nos cuenta que después de que salieron de Egipto, ya no se acordaban de José, de aquel hombre que había traído a su pueblo ahí a Egipto. Ya no se acordaban de él y cuántas generaciones habían pasado. Y ese pueblo descendiente de Abraham, quien el Señor le dijo, mire al cielo y vea todas las estrellas, así será su descendencia y a esa descendencia le dará una nueva tierra y los establecerá en una nueva tierra con grandes cosas, con nueva herencia. De esa manera nosotros debemos pensar que nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos conocieron cosas, establecieron cosas, desarrollaron nuevas cosas
hicieron algo en esta vida importante, salvaron vidas, salvaron almas, hablaron del Señor. Toda esa persecución de la cual la pastora nos hablaba que días en clase que existe, debemos enseñarle a nuestros hijos cómo es valioso llevar una palabra, cómo es de valioso llevar un mensaje a las nuevas generaciones, para que nunca se pierda, no se rompa, no importa la persecución, no importa los obstáculos que hayan, siempre exista la palabra del Señor. El pueblo del Señor nos enseñó eso, porque esa tradición oral de llevar la palabra del Señor a través de su pueblo nunca se ha perdido y nunca se perderá. Y por eso la Biblia hoy es tan actual como hace 2000 años atrás. Esa palabra del Señor es actual y se lleva a través de eso, de esa herencia, de ir de generación en generación, continuar hablando de ese Dios que hizo maravillas en nuestras vidas, que hizo tantas cosas bonitas, tantas bendiciones que llegaron a nuestra vida. Eso es importante, confesar esos testimonios a nuestros hijos, que ellos entiendan y escuchen que todo lo que nosotros tenemos es gracias al Señor. Y vamos a ver hoy un ejemplo claro de lo que no debemos hacer, de cómo a veces somos tan egoístas y pensamos solo en nosotros. Vamos a ir al texto, vamos a leer Segunda de Reyes 20:12. Segunda de Reyes 20:12. En aquel tiempo, Baladán, hijo de Balaán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vinieron en tu casa? ¿Y qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Como les decía, muchas veces solo pensamos en nosotros. Solo pensamos, somos tan egoístas que solamente pensamos en nosotros, pero nosotros no podemos ser igual a Ezequías, que solamente pensaba en él. Se dieron cuenta que él solo se preocupó por lo que pasaba con él, con lo que iba a pasar en su vida, ¿no? Él nunca pensó en sus hijos, en sus generaciones venideras. El Señor le dice en el 16, dice: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, que aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, toda la herencia que sus padres le habían dejado, todo lo que había ahí, será llevado a Babilonia y no va a quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos, los hijos que iban a salir de él, que él había engendrado, que iba a engendrar, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y él le dice a Isaías: bueno, lo que has hablado a la larga es bueno, porque por lo menos no habrá paz y seguridad en mis días. En los días que yo esté vivo, pues no habrá problema. El profeta había y se disgustó muchísimo porque él había llevado a unos tipos
a su palacio. Estos tipos venían de Babilonia. El rey de Babilonia quería conocer porque el Señor lo había sanado a Ezequías, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo había sanado y ellos querían ver este milagro, pero había un trasfondo en esa visita, porque eh, el rey de Babilonia estaba en constante guerra con el rey de Asiria. Y él quería, en el texto, si leemos Isaías o Ezequías, o Reyes, Segunda de Reyes, vamos a darnos cuenta que él quería ir a hablar con Ezequías para hacer una alianza para ir en contra del rey de Siria. Pero este señor, este rey Ezequías, en lugar de hablar del Señor, de explicarle cómo el Señor había sido tan maravilloso y lo había sanado y le había dado una oportunidad de vivir, se dedicó fue a mostrar sus cosas, a mostrar sus tesoros, a mostrar su casa, su palacio, como lleno de oro y plata, todas las pertenencias que tenía. Y nunca habló del Señor, nunca le dijo, mire, el Señor hizo esto en mí, pues supuestamente la visita era para eso. Él se dedicó simplemente a mostrar su vida representado en oro. Y, y nunca pensó en hablar del Señor. Ahora bien, el profeta Isaías se disgusta porque, claro, él le pregunta, ¿a qué han venido? Y usted mostró toda su casa, ¿por qué? Y él dice que sí, que no quedó ningún rincón donde dejase de mostrar toda la grandeza que él tenía. Claro, yo me imagino el aspecto de estos tipos que fueron a visitarlo y dirían, no, venga, este tipo no es ningún pintado en la pared, aquí hay mucho oro, muchos tesoros, muchas cosas que nosotros podemos llegar a arrebatarle y a quitar y llevarnos a nuestro país, a nuestro territorio, a nuestro imperio, a Babilonia. Y, y vemos que fue así. Toda esa herencia que sus padres le habían dejado a ellos, Ezequiel nunca pensó en dejarle a sus hijos. Él simplemente, aunque el Señor le estaba advirtiendo y en lugar de ponerse a orar y clamar por sus hijos y pedirle que no le sucediera nada, él simplemente estaba feliz porque por lo menos no iba a suceder mientras que él estuviera vivo, no iba a tener un ataque. Y más adelante, cuando las personas que tuvimos o estuvieron conmigo o con la pastora, tuvimos el privilegio de hacer el estudio de Daniel, vemos que más adelante, efectivamente, Nabucodonosor, cuando hace la deportación del pueblo de Judá, Israel, se lleva los tesoros del palacio y llegan allá a manos de Babilonia, todos esos tesoros, todas esas cosas que Ezequías mostraba con mucho orgullo y que nunca pensó en sus hijos, terminó allá en Babilonia. La profecía del Señor o la palabra del Señor fue cumplida años después, cuando Nabucodonosor invadió y se llevó todos los tesoros de allá. Y vemos que esos tesoros a la larga también fueron maldición para las generaciones de Nabucodonosor, porque su hijo, en medio de una borrachera, terminó ofreciéndolos también, sacando todos esos utensilios que eran del templo y los puso a disposición de sus amigos para un gran banquete y donde bebían vino y el Señor también eh, le corta su reino al rey Belsasar, heredero, segundo o nieto de Nabucodonosor. Vemos que ni siquiera ellos fueron bendiciones, todos esos tesoros que habían ahí. Pero aquí lo que nos trae a colación es como el egoísmo de Ezequías, en el cual solo piensa en él. Le acaban de decir que el castigo que vendría sobre su generación, y a él no le interesó, no le importaba. Lo único que se alegraba era que ese castigo, mientras que él viviera, no iba a caer. ¿Sí? Él pudo haber orado, como les decía, pudo haber orado, y nosotros hoy pensamos, o estoy casi que seguro que todos nosotros oramos mucho por nuestros hijos y pensamos en ellos. De pronto no recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos cosas buenas, o no teníamos el mismo trato,
Y muchos de nosotros hoy pensamos en esto. Yo no quiero que mis hijos pasen por esto. Yo no quiero que mis hijos les suceda lo que nos sucedió a nosotros. O que tengan que darle tantos golpes a la vida como le dimos nosotros, ¿verdad? Y por eso luchamos y por eso los preparamos y por eso los aconsejamos y oramos cada día por ellos, cada vez que ellos van a emprender algo. Si a ellos se les olvida orar, a nosotros no, nosotros estamos pendientes de ellos, de orar por ellos, de tratar de hacerles la vida mucho más fácil, aunque a veces nos pasamos y no dejamos que ellos vuelen y que les preparamos toda esa pista que les decía anteriormente y a veces no los dejamos volar, los queremos mantener ahí y inclusive a veces el Señor tiene que actuar para que los dejemos volar, para que los dejemos disfrutar de esa herencia que nosotros estamos preparando, sembrando. Por eso les decía que nosotros estamos llamados es a sembrar más que a recoger, porque muchas veces nos encontramos de que nuestros abuelos y nuestros padres no nos dejaron gran cosa, nos dejaron más bien cosas para romper y cortar, como les decía anteriormente. Entonces estamos llamados a eso, a sembrar y a dejar a nuestros hijos y a orar por ellos, a clamar por ellos. Algo que no hizo Ezequías y muchas familias hoy desafortunadamente todavía que traen esas raíces generacionales o esos malos pensamientos de sus padres o de sus abuelos, de maltratos, piensan en lo mismo, piensan que sufran como sufrí yo, que mis hijos les toque así de duro para que valoren la vida, que le toque así tan difícil como me tocó a mí. Y yo pienso que es un mal pensamiento, no es la forma de orar o no es la forma de pensar, no es la forma de actuar ante la vida, ante el Señor, pensando, deseando, profiriendo maldiciones, porque eso es proferir maldiciones a nuestros hijos. Pensar y querer que ellos sufran tanto o más que lo que nosotros nos tocó. Pienso que no, que al contrario, nosotros debemos acordarnos de nuestras bendiciones, de las bendiciones, y el Señor nos dijo que esto no era fácil, y así hayamos pasado momentos difíciles, es más bien desearles y orar para que el Señor les dé muchas bendiciones y dejar nosotros, obviamente, no cargarle todo a nuestro Padre, porque de eso no se trata. Él nos da las herramientas y debemos nosotros arar y sembrar para que nuestros hijos recojan, no dejárselo todo al Señor. También está en nuestras manos en ocasiones, que no solo es el orar, hay que actuar y no dejarle toda la responsabilidad al Señor, porque también depende de nosotros. También depende de que nosotros actuemos y hagamos y dejemos un mejor mundo para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para nuevas generaciones. Y vamos a complementar el texto o la enseñanza que nos está dejando este libro de Segunda de Reyes. Y vamos al primer versículo, el mismo capítulo 20 de Segunda de Reyes 20, del 1 al 6, y vamos a ver cómo o por qué actuaba Ezequías y por qué debería estar feliz. Al contrario, vamos a entrar en contexto de por qué él debió haber orado por sus hijos. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Como se dan cuenta, resulta que el contexto, si vamos al contexto, era que este tipo ya, Ezequiel, el rey Ezequiel ya estaba, ya el Señor le había dicho, ya tiene orden de captura, ya es hora de que usted
se venga, ya cumplió con lo que tenía que hacer y es momento de morir. Y él ora por él y se pone triste y ruega, e inclusive en medio de su oración demuestra todo lo que había hecho, porque el hombre sí había estado en los caminos del Señor y respetaba al Señor y creía en él. Y eso lo sacó adelante en su oración. Mira que yo soy un gran hombre que he respetado, que he tenido temor de Dios. Y por favor, no me deje morir, porque todos nosotros en algún momento, como hablábamos anteriormente, en algún momento en nuestros encuentros, hemos hablado de que nosotros siempre pensamos que esto no se va a acabar pronto y que todavía tenemos muchas cosas por hacer. Y él pensaba lo mismo, él diría, yo todavía tengo muchos metas, muchos sueños por cumplir, Señor, no permita que me vaya todavía. Y el Señor le entrega 15 días, 15 años más, 15 años más, y le dice que lo va, aparte de eso, que lo va a librar de la mano del rey de Asiria. Inclusive, ni siquiera solamente que viva, porque puede haber sido que viva con todas las cargas y luchas del día a día, sino que todavía lo libra de la mano del rey de Asiria, que ustedes saben que en ese momento se vivía en constante guerra con los pueblos vecinos. Y ni siquiera eso le da tranquilidad porque no iba a ser atacado. Entonces, como vemos, ya el contexto es diferente, ya sabemos que el Señor lo había librado de esa enfermedad. Le dice a Isaías cómo debe curarlo, le pone eh, y sana sus llagas, sana sus heridas, su enfermedad y lo sana. Y esa es el mensaje o la gran noticia que llega, porque yo me imagino que los pueblos vecinos tenían que saber que el rey estaba a punto de morir. Y esa es la gran noticia que llega a oídos del rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia, haciendo estrategia para atacar el pueblo asirio, pues dice, venga, este tipo me sirve de aliado. Y por eso es que decide ir a visitarlo, inclusive escuchando esa gran noticia, él decide ir y decir, bueno, venga, yo quiero saber qué fue lo que realmente sucedió. ¿Cómo hizo este tipo para, si habían dicho que iba a morir? Y este rey, ahora sí entramos en contexto y ustedes comprenden por qué este rey, en lugar de hablar de Dios, o en lugar de hablar del Señor que lo había librado de la muerte, empieza a mostrarles cada cuarto y cada tesoro y cada pieza de plata y oro que tenía en sus manos. Entonces, nos damos cuenta cómo el mal actuar, el pensar, el egoísmo de pensar solo en él, hizo que sus hijos con el tiempo, sus nuevas generaciones con el tiempo, como lo dice el Señor, le profetiza el Señor, fueran entregados en manos ni siquiera de los asirios, porque Asiria después hace la primera deportación, pero sus hijos no cayeron ahí, ni los tesoros cayeron, fue en manos de Babilonia mucho tiempo después de que Babilonia ataca al pueblo asirio y toma al pueblo de Judá. Y toda esa descendencia de donde aparece Daniel llega a manos de Babilonia. Entonces, nos damos cuenta que todo eso el Señor ya se lo había dicho y a él no le interesó, a él no le importó. Él sabía que tenía 15 años más de vida y él los iba a disfrutar. Y no importaban sus hijos, ni los hijos de sus hijos. A él no le interesaba nada. Pues a veces actuamos de manera egoísta y no podemos ser como él. Nosotros debemos cambiar, debemos pensar en dejar para nuestras futuras generaciones una herencia. Y una señal firme de maldición generacional eh, es que en medio de nuestra necesidad o en medio de la miseria, de la escasez, recordemos las riquezas que tuvieron nuestros abuelos, nuestras generaciones anteriores, nuestros mismos padres. Si nosotros nos ponemos a mirar y recordar, oiga, mi abuelo tuvo dinero, tuvo plata, mi padre o el padre de mi abuelo tuvo dinero, porque a veces nuestros padres nos cuentan que sus abuelos tenían dinero, tenían fortuna, pues eso es una señal de que, oiga, nosotros no nos dejaron nada, nosotros si tenemos escasez, si estamos viviendo en escasez, pues fue porque no hubo una bendición sino una maldición. No hubo una bendición generacional que llegara hasta nuestra generación, hasta nuestros días.
sino que por el contrario existió alguna maldición, alguna brecha donde se cortó esa fortuna que tenían aquellos abuelos 2, 3 generaciones atrás, o dos, o una inclusive, y hubo una brecha donde se rompió y lo que nos dejaron a nosotros fue algo para que nosotros tenemos que rechazar, que es una maldición generacional. Pero no podemos vivir una vida egoísta pensando solamente en nosotros, en qué pudo haber sido, por qué no nos dejaron nuestros abuelos o nuestros padres esa herencia, y más bien nos dejaron una maldición. Eso lo único que va a hacer es afectar a nuestros hijos. No debemos pensar en nosotros, en qué pudo haber sido, qué pudo habernos dejado, sino como les dije en un principio, estamos llamados a empezar una nueva vida, somos nuevas criaturas y por lo tanto debemos empezar a crear un nuevo futuro para nuestras generaciones, empezar a arar, empezar a sembrar, a cosechar, para dejarle a ellos, para entregarle a esas nuevas generaciones un mejor mundo, todos esos errores que se cometieron antes sean reparados ahorita, no sea una brecha de maldición, sino una brecha de bendición. Cortamos acá e iniciamos una nueva vida. Iniciamos una vida guiados por el Señor, de la mano del Señor, donde empezamos a dejar herencia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y así 2, 3, 4 generaciones adelante, si el tiempo lo permite. Sí, hasta el tiempo lo permite, porque como sabemos ya los tiempos están aquí cerca de nosotros. Pero por ahora debemos preocuparnos por eso. No ser egoístas y pensar solo lo que pudo haber sido con nuestra vida, con eso que tuvieron nuestros abuelos o nuestros padres inclusive. Debemos pensar más bien en nuestros hijos. Debemos vivir nuestra vida sabiendo que vamos a heredar, y vamos a dejarle a nuestras nuevas generaciones bendiciones o maldiciones. Debemos vivir nuestra vida sabiendo eso. Que si no nos preocupamos por preparar un nuevo territorio, por preparar una pista para que ellos despeguen, si no vamos a preparar un terreno donde vamos a arar y sembrar, ellos no van a tener nada que recoger. Por el contrario, si nuestra vida es una vida llena de maltratos, una vida llena de egoísmo en nuestras casas, de golpes, de droga o de alcoholismo o de deudas y malos manejos, como dice la pastora, chanchullos, que hacemos y le enseñamos a nuestros hijos a hacer eso, lo que le vamos a heredar son maldiciones generacionales. Eso es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos. Debemos pensar en todo eso. Por eso nuestro actuar en nuestra casa, no solo en la iglesia, sino en nuestra casa es importante, porque es que eso es lo que le estamos dejando a nuestros hijos, eso es lo que estamos sembrando para ellos, y ellos se están dando cuenta. Y muchas veces ese actuar es lo que les decía anteriormente, esa forma de actuar, nosotros deja marcado a nuevas generaciones. Y mi padre lo hacía de esa manera, y mi madre actuaba de esta manera. Y por eso hay mujeres hoy que se dejan maltratar, que se dejan golpear y piensan que es normal, porque eso lo vivieron en sus casas, lo vieron en su papá y en su mamá, que su mamá era una mujer que no decía nada, que no levantaba la voz para decir, deténgase, no me golpee más. Y era un papá golpeador y era un papá que no le interesaba sino su propia vida y nunca se preocupó por dejarles herencia. Eso queda en la vida de los niños y en los hijos, de sus hijos. Por eso hoy debemos preocuparnos y saber y vivir nuestras vidas sabiendo que vamos a heredar, que vamos a dejar herencia a las nuevas generaciones de bendición o de maldición. Y el Señor nos llama a que dejemos bendiciones, por supuesto. Debemos preocuparnos por eso y saber que eso es importante. Y por eso es importante el estudio de estos temas que vamos a trabajar. Porque en ocasiones ni nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. No podemos vivir pensando solo en el hoy, sin importar el mañana de nuestros hijos. Debemos estar siempre pendientes en ellos. Nosotros ya hemos vivido, algunos mucho más jóvenes, ustedes y yo, y hemos vivido
mucho tiempo acá y hemos conocido y hemos recordado aquellas cosas que nuestros padres, pero tenemos hijos y pensamos en ellos. Algunos de ustedes están muy jóvenes y todavía no tienen hijos, pero el día que los tengan es un regalo hermoso que el Señor nos da y por lo tanto tenemos que trabajar para ellos y vivir pensando en ellos, ¿sí? Pensando en el mañana de nuestros hijos, en el mundo que estamos dejando. Si nosotros no conociéramos al Señor, si nosotros en nuestra vida no existiera el Señor, no existiera la fe que tenemos nosotros, pues deberíamos ser hasta egoístas y decir y pedir que las nuevas generaciones no tuvieran hijos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque este mundo está al revés. Cada día el mundo está peor, cada día el mundo se está convirtiendo en un caos, grandes problemas. Si no conociéramos al Señor, esto realmente no valdría la pena. Pero como nosotros conocemos al Señor y sabemos que somos su iglesia y sabemos que la mano del Señor está con nosotros y que Él nos librará de todos esos ataques, de todas esas enfermedades, de todos esos problemas económicos que existan en el mundo, en nuestro país, Él nos va a librar de eso y somos un pueblo que el Señor ama y que bendice, que no nos va a entregar todo en nuestras manos, que tenemos que trabajar por ello, por supuesto, no debemos de esforzarnos, forzados y valientes, dice el Señor. No nos vamos a acostar a dormir y esperar que lleguen las riquezas a nuestra puerta, ¿no? No debemos trabajar por eso, pero si, como les digo, si no conociéramos y no tuviéramos la fe en el Señor, qué difícil sería tener nuevas generaciones. Si no conociéramos al Señor, si el Señor no estuviera en nuestros corazones y en el corazón de nuestros hijos, el mejor mensaje para ellos sería decirle que no tuvieran hijos, traer a este mundo a sufrir. Pero como sabemos que el Señor está de nuestra parte y es el que nos cuida, el que nos protege, pues sabemos que ellos van a tener descendencia y van a dejar herencia, enseñarles a que ellos también deben dejar hoy herencia. Debemos, y el día que nosotros vayamos, que nos partamos de este mundo, como lo hizo Abraham, Isaac, Jacob, ellos sabían y tener la seguridad de que cuando iban a dejar herencia y una bendición generacional, ellos sabían. Ustedes creen que en el momento en que Abraham murió, él sabía esa gran promesa que el Señor le había hecho, que su pueblo iba a ser tan grande como las estrellas o como la arena del mar, de las playas. ¿Ustedes creen que él tuvo que haber muerto feliz, sabiendo que había una promesa por cumplirse en su hijo? Él pensaría que iba a hacer con su hijo Isaac, que tanto amaba, se lo dio después de ser un anciano. Él amaba a su hijo y yo me imagino que él deseaba que todas esas promesas llegaran a la vida de Isaac. Igualmente Isaac con sus dos hijos. Él sabía que había una gran herencia y en el momento de morir iba a dejar toda esa herencia. Y así ellos murieron sabiendo que había una promesa y que se iba a cumplir. Y que iba a tener una seguridad de que iba a haber una herencia, una bendición generacional para su pueblo, para sus hijos y los hijos de sus hijos. Qué bonito sería que el día que el Señor nos llamara, pudiéramos primero tener la fortuna de irnos con Él. Y segundo, saber que nuestros hijos tienen una gran herencia, o que dejamos una gran herencia para ellos. No solo financiera, sino de principios, de valores, de bendición, de palabra, de moral, de buena crianza, sabiendo que todo eso va a llegar a sus vidas y todo eso ellos lo van a impartir a sus hijos. Todas las enseñanzas, no solo las bendiciones físicas, porque por supuesto también queremos que hayan bendiciones físicas, que sus vidas sean mucho mejores a las nuestras, que el camino sea menos lleno de piedras y de obstáculos que puedan hacerlos tropezar. Pero sabemos que también tendrán que luchar, pero si nosotros le podemos dejar el camino mejor preparado, mucho mejor, y nos vamos y partimos con el Señor de mejor forma, sabiendo que todo se hizo bien y que dejamos a nuestros hijos en mejor forma.
No podemos ser como Ezequías, condenando nuestra propia generación a dolor, desgracia e idolatría. Podemos permitir irnos y vivimos una vida llena de excesos, de alcohol, de, de drogas, de, de prácticas homosexuales o prácticas degenerativas en nuestro actuar, sabiendo que vamos a morir y todo eso va a quedar en la vida de las nuevas generaciones, de nuestra propia generación, o si fuimos idólatras o fuimos eh, castigadores, golpeadores, no podemos dejar esa herencia, saber que vamos a morir y condenamos, porque eso es lo que puede, eso es lo que hace una persona que no piensa en su nueva generación, condenar a la propia generación a dolor, desgracia y idolatría. No podemos irnos así como dice Ezequías, debemos prepararlos. Todo esto que he hablado y he repetido constantemente es porque es importante, es importante. No podemos dejar a nuestros hijos eh, simplemente como simpatizantes del cristianismo, del evangelio, porque cuando ellos vayan a ser mayores van a demandar que sean realmente verdaderos cristianos. No solo son simpatizantes, son cristianos. Debemos irnos sabiendo que ellos aman al Señor, respetan su vida, sus leyes, sus mandamientos, porque sabemos que todo aquel que lo respeta va a heredar. Todo aquel que le teme al Señor y cumple con su manera, le va a heredar. Entonces, no simplemente estar tranquilos porque son simpatizantes. Sí, yo soy cristiano porque mi padre y mi madre son cristianos y ellos molestan. Y la pastora Esperanza nos regaña cuando no asistimos y porque no vamos. No, no podemos pensar en eso, simplemente dejarlos como simpatizantes del Evangelio, porque cuando ellos ya sean mayores, se les va a demandar. Ellos son cristianos, ellos tienen raíces cristianas y heredad cristiana y deben estar firmes, ¿sí? No solo por el miedo y por el temor, sino ser cristianos con raíces y estar firmes ante la adversidad, ante las cosas que vienen en el mundo, porque como le estoy diciendo, esto no es fácil y no será fácil porque el mundo cada vez está al revés y eso está escrito y el Señor nos lo ha dicho muchas veces, que esto, las cosas se van a volver cada día más difíciles, ¿sí? Porque si no, ellos van a ser consumidos por el miedo y por el temor. Entonces, es importante. Dios, antes dice que el Señor, antes de esa gran comisión de llevar y la palabra del Señor y de mandarnos a ser discípulos y a compartir la palabra, Él nos manda que nuestros hijos debemos ocuparnos de ellos, de que esos hijos que nosotros debemos discipularlos primero a ellos. Debemos ocuparnos primero lo que está aquí dentro de nuestra casa. Y ese tema lo hemos hablado, muchas veces nos preocupamos de que debemos salir y ese es un error grande que tiene la iglesia. La iglesia en ocasiones comete ese error de preocuparse por salir. Hoy muchos quieren salir y que hay que llevar la palabra y resulta que dentro de nuestras casas tenemos a nuestros hijos malcriados, simplemente son simpatizantes, como dice la palabra ahí anteriormente. Pastores que sus hijos están descarriados, pastores que no le ponen atención a sus hijos, hijos de Dios, siervos de Dios, grandes siervos de Dios que golpean a sus esposas. Entonces, primero que todo, debemos ocuparnos de lo que se encuentra dentro de nuestras casas antes de ir y levantar discípulos. Nos exhorta a quedarnos y levantar hijos y según su modelo, levantar un hogar según el modelo del Señor. Debemos levantar, van a dejar bendiciones, van a dejar nuevas generaciones o de generaciones. Vamos a dejar de generación para nuestros hijos, para nuestros hijos, para nuestras nuevas generaciones, o vamos a dejar una generación que se levantó según el modelo que Él nos enseñó. El Señor decía, yo hago lo que veo hacer a mi Padre.
Él nunca habló de él mientras que estuvo con los discípulos, con su pueblo. Él jamás habló de él, hablaba de su padre. Él decía, yo hago lo que mi padre me envía a hacer. Yo digo lo que oigo decir a mi padre. Yo soy la imagen misma de mi padre. Y créanme, los niños cuando son pequeños, para los que tenemos la fortuna de tener hijos, no me dejarán mentir, nosotros somos sus héroes cuando ellos están pequeñitos y les duele que hablan de sus padres. No importa lo mal que nos portemos con ellos, porque por eso el reino de los cielos es de ellos, porque en su corazón no hay maldad. Ellos así se maltraten, se golpeen, se les dé un maltrato, ellos siempre van a amar a sus padres. Cuando están pequeñitos, el amor de ellos es tan grande que ellos nos ven como ese superhéroe, como ese que podemos resolver todos los problemas en la casa y le podemos resolver los problemas a ellos. Cuánto mejor sería nosotros poder el día de mañana que ellos ya crezcan y sean hombres, recordarnos como aquel superhéroe todavía. Que hicimos grandes cosas por ellos, que a través del Señor les dejamos una herencia. Que ellos digan, yo hago esto porque mi padre me lo enseñó, porque él creía en el Señor y sabía y tenía fe en el Señor y yo por eso hoy lo hago. Y doy testimonio de que las cosas que me están sucediendo es porque mi padre me enseñó y me enseñó a creer y a tener fe en un Dios que todo lo puede y que vive pendiente de nosotros, porque es un padre de herencia, un padre que tiene una gran herencia para mi vida y para las generaciones venideras. Qué bonito ser como hacía Jesús, que él sabía que él era la misma imagen de su padre y él venía a traer y a exaltar a su padre, la obra que había hecho su padre o que estaba haciendo su padre. Jesús enseñó que un hijo nace para hacer esa imagen de padre y todo lo hace y lo dice porque está moldeado por un padre que le enseñó, un padre y una madre que creó una nueva generación. Si queremos ver el corazón de los hombres, lo más íntimo y guardado de ellos, simplemente es conocer a los hijos. Queremos conocer cuál es el comportamiento, cuál ha sido, qué tan bueno o malo, cuál era el carácter de ese padre, es ver el reflejo de esos muchachos que están en la calle. Esos muchachos que uno ve y el actuar de ellos, nos vamos a dar cuenta muchas veces qué sucedía en la casa. A veces nos sorprendemos que muchachos que conocimos, que crecieron junto a nuestros hijos, y los vemos a veces perdidos y nos preguntamos, pero ¿por qué si él estudiaba conmigo? Inclusive a veces en nuestra propia generación, muchachos que estudiaron con nosotros o que compartieron la niñez con nosotros o la juventud con nosotros y decimos, pero oiga, tan raro, ese era un buen muchacho. Y resulta que ahora está en la cárcel o está siendo perseguido porque cometió alguna cosa, algún error, algún delito, o es una persona que está consumido por la droga, por los malos hábitos. Y si nosotros nos pusiéramos a ir un poquito más atrás y investigáramos y nos diéramos cuenta qué hay en su casa, cuál fue el actuar de sus padres o de sus abuelos, porque a veces los padres quisieron hacer mejor vida, pero había una raíz atrás generacional en sus abuelos. Y nos damos cuenta que a veces es simplemente trasegar de esas maldiciones que han venido de generación en generación. Por eso los padres deben traer bendición, deben traer desde el mismo hogar, debe extenderse esa herencia de bendición por medio del testimonio de esos padres. Es importante el testimonio de nuestros padres, hacen que sea en largo tiempo nuestro propio testimonio. Vamos a actuar o a hacer lo que nuestros padres nos enseñaron. Y si nosotros conocimos al Señor y nos dimos cuenta y hoy nos revela el Señor que al contrario, en vez de habernos dejado bendiciones nuestros padres, lo que hicimos fue darnos maldiciones, debemos romper y debemos crear una brecha y empezar nuevamente. A eso nos llama el Señor hoy, a empezar de nuevo si lo que traemos a nuestra espalda son maldiciones y no bendiciones. Vamos a Deuteronomio 6,
del 1 al 9. Deuteronomio 6, del 1 al 9, permiso que tengo. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios, que vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Amén. Hay que llevar la palabra del Señor. La, ya lo había dicho yo, la forma de llevar o de comunicarse, ¿no? O de mantener la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, pues era una tradición verbal, oral, donde la cabeza de la familia, que era el padre, transmitía este mensaje y estas grandes bendiciones que el Señor les dice que a tu hijo, al hijo de tu hijo y al hijo del hijo de tu hijo, deben tenerlo en su corazón y debemos mantenerla, la palabra del Señor, sus mandamientos, y las vamos a repetir a tus hijos y hablarás con ellos estando en tu casa. No solamente debemos hablar del Señor cuando nos conectamos con la pastora, debemos hablar con ellos cualquier tema que ellos traigan, cualquier ayuda, auxilio que ellos traigan a nuestra vida. A veces usamos la razón y no usamos el corazón que el Señor nos enseñó. A veces lo primero que debemos decirle, primero de todo debemos confiar en el Señor. Pero a veces se nos olvida hablar de Dios, simplemente usamos la razón y empezamos a buscarle la solución a los problemas de la manera que no debe ser, y estamos haciendo o dejando una herencia que no es de bendición sino de maldición, enseñándole a solucionar los problemas de pronto de la manera incorrecta, a través de chanchullos, como dice la pastora. Pues no es así. Primero que todo, cualquier vez que se nos acerque eh, nuestros hijos, es recordando. Bueno, primero que todo vamos a poner esto en manos de Dios y vamos a pedirle en oración que nos dé la solución. Y esto es lo que podemos hacer. ¿Sí? Primero que todo, acordarnos. Como dice la palabra, la atarás en enseñarle en tu mano. Estarán como frontales en nuestros ojos. En cualquier momento que volteemos a mirar, debemos estar ahí. La palabra, los mandamientos, todo lo que el Señor nos ha enseñado. Si es necesario, escribirla en las puertas de nuestra casa. Yo me imagino que día estuvimos hablando con la pastora de los programadores o estos calendarios que ella nos dio. ¿No? Yo me imagino que están visibles en nuestras casas, donde podemos ver un pequeño mensaje que aparece ahí. Y eso nuestros hijos lo ven también y recuerdan. Eso es lo que debemos hacer. Si anteriormente la palabra del Señor se llevaba de forma verbal, hoy lo podemos hacer de forma escrita y la vemos ahí, la Biblia está ahí. Y no podemos andar en secreto. No, sabemos que debemos amarle al Señor, no somos de las fuerzas secretas, como dice la pastora, no. Tenemos que andar y saber y dar testimonio que somos cristianos y que amamos al Señor con todo nuestro corazón. Cuando el Padre ama al Señor y lo obedece y es testimonio real, tiene esa autoridad para hablar de Dios, sus hijos deben seguir ese camino, esa heredad. Todo este testimonio, todo este mandato que el Señor daba, tenía dos promesas importantes, que era honrar al Padre y a la Madre y largura de días. Daba el Señor que te vaya bien en tus días, que te vaya bien en tu vivir, pero debes amar a tu Padre y a tu Madre.
En Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Solamente dice en el primero, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Qué bonito. En segundo, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, misericordia y verdad. Escríbeles en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Testimonio ante los demás. Escribiendo en las tablas de nuestro corazón. Qué bonito. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y ahí continúa nuestro proyecto, habla acerca de lo bonito y lo bueno que encontramos, la herencia que encontramos, simplemente siguiendo, como dice en el principio, en el primer versículo, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Solo con eso el Señor nos da una gran promesa, que Él estará con nosotros y que habrá largura de días y que habrá grandes bendiciones y que dejemos de ser prudentes en nuestra propia razón. Debemos de tratar de solucionar las cosas a nuestra manera. Como el Señor está para eso y somos testimonios de eso. Muchos de nosotros hemos recibido grandes enseñanzas del Señor y podemos dar testimonio porque la mano del Señor ha estado en nuestra vida. No podemos olvidar que nuestros hijos al nacer y crecen van a conocer a Dios a través de nosotros y que si logramos que lo amen o que nos amen a nosotros, vamos a hacer que honren y obedezcan al Señor. Que si logramos que sean hijos de obediencia, de rectitud, de justicia, mañana nos van a relacionar con el Dios Padre y les será mucho más fácil obedecer a Dios. Si nosotros hacemos que ellos respeten, que no sean groseros con sus padres, que logremos que ellos actúen en justicia, que no sean personas que estén buscando el beneficio propio y no importa pasar por encima del que sea, y logramos que ellos actúen con amor, que haya amor en su corazón y que nos reconozcan como sigan reconociendo como ese superhéroe, ellos van a reconocer a Dios Padre como ese gran superhéroe, como ese Dios verdadero. Si logramos que nos amen a nosotros, van a amar a Dios. Si logramos que nos honren a nosotros, van a tener temor de Dios. Logrando que nos obedezcan, que cada vez que usted imparta una orden, ellos obedezcan sin replicar sobre ellos, sin poner su punto de vista por encima de nosotros, ellos van a obedecer los estatutos del Señor. Que puedan ver la fidelidad de Dios en todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso es importante contarle a ellos las bendiciones que ha hecho en nuestra vida, todo lo que ha hecho por los problemas que hemos. Puede ser que ellos estén muy pequeñitos y no logren detectar, y hay algunos ya están en pubertad o ya son muchachos grandes. Hay que contarles que hemos estado o que sucedió en algún momento de nuestra vida dificultades y que el Señor puso su mano y nos libró y fue fiel. Y nos libró de esos percances en la vida. Cuando ellos vean eso, ellos van a creer en la fidelidad del Señor. Ellos van a conocer qué tan fiel es el Señor y cuán fiel es Él, que nunca nos va a abandonar. Cuando nosotros siempre en cada cosa que el Señor hace por nosotros vamos y levantamos gratitud al Señor y le damos gracias a Dios y ellos nos observan y nos ven que nosotros lo estamos haciendo, ellos van a ser agradecidos con Dios. Y lo van a hacer porque conocieron de sus padres lo que hicieron. Eso es herencia. De decir, de su forma de hablar, de su forma de actuar. Si nosotros ven y nosotros le damos gracias por cada cosa que el Señor hace en nuestra vida, por el solo hecho de levantarnos, de vivir un día más y le damos gracias al Señor, esa gratitud ellos lo ven y van a ser agradecidos con Dios. Pues todo eso se logra si nuestros hijos nos aman, nos honran, nos obedecen, nos respetan. Lo vamos a lograr que lo hagan con el Señor. Por eso es importante empezar a actuar dentro de nuestras casas.
en lugar de estar preocupados por el mundo de afuera, que también es nuestro deber, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero debemos empezar de adentro hacia afuera. La pastora decía que la piedra se rompe de adentro hacia afuera. Y todas esas bendiciones van a salir adelante si arrancamos en nuestra propia casa, si arrancamos en nuestros hijos, en lo que tenemos, en nuestros hermanos, en nuestros tíos, en todo lo que forma el hogar, donde seamos solteros, casados, viudos, ¿sí? Lo que sea, debemos hacerlo de adentro hacia afuera. Primero nuestros hijos, o nuestros padres, o los que vivan con nosotros, enseñarles. Ya que tenemos la fortuna de que el Señor nos está enseñando, debemos enseñarles. De esa manera se logra que ellos puedan honrar y obedecer al Señor. Y ya vimos a través de los textos todas las grandes bendiciones que vienen, toda la herencia que le podemos dejar a nuestras futuras generaciones. Se logra de esa manera, que nos amen, que nuestros hijos nos amen, que nos honren, que nos obedezcan, que nos respeten. Así lo harán con el Señor. Haciendo es una buena familia, un hogar, sembrando una buena semilla en las nuevas generaciones, semillas de bendición y no de maldición, harán que haya una herencia que dejarle a nuestros hijos. Y por eso es importante este tipo de manuales como este, es importante aprenderlos. Y si hacemos lo correcto y de la manera como el Señor nos lo está enseñando, y en nuestras familias, en nuestras casas, vendrá una orden lógico, un orden generacional, bíblico y lleno de bendiciones para nuestras casas, una herencia para nuestros hogares, para nuestras familias. Como ven, el tema es mucho más profundo de lo que a veces nosotros conocimos y que simplemente es rechazar y romper maldiciones generacionales. Eso lleva un trasfondo importante y es importante conocerlo y era importante iniciar con una serie como esta, que es importante. Gracias a la pastora por dejarse usar por el Señor para que a través de ella pueda enseñarnos este tipo de cosas que son importantes para nuestra vida y para la vida futura. Recuerden que esto es lo importante para los hijos de nuestros hijos o para nuestros propios hijos. Para ustedes, los muchachos que apenas están iniciando, que apenas tienen una vida, mucha vida por delante, deben pensar siempre en sus hijos, tener presente que aquí lo importante es dejar un camino pavimentado, una gran carretera donde ellos puedan despegar y puedan tener grandes cosas, grandes bendiciones, que nosotros no nos podemos quejar porque conocimos al Señor y tenemos bendiciones y podemos tener una mejor vida, que no la tuvieron nuestros padres o los padres de nuestros padres, pero que hoy el Señor nos enseña y nos dice, ustedes están llamados a hacerlo. Entonces, este simplemente era la introducción a un gran mensaje, a una gran enseñanza que el Señor nos va a dar a partir del día de hoy. Y de verdad los invito a que reflexionemos, a que pensemos y a que empecemos a estudiar nuestra vida y nuestras generaciones atrás. Y vamos a ir detectando cosas que hay en nuestra vida, tanto maldiciones como bendiciones. Y la pastora nos irá enseñando a través de este seminario, de este nuevo manual, cómo debemos actuar ante todas esas cosas que hay en nuestra vida. Los bendigo